¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta es una edición más de Paradigmas, como siempre llegando a través de la señal de Canal 3 Cable Andino a todo el callejón de Huaylas. Vamos a tratar un tema el día de hoy, que es un tema lindo realmente, que es un tema que me gusta mucho, que es un área del quehacer humano que disfruto particularmente y que en general las personas que buscan un poco de sensibilidad, buscan un poco de variedad en sus vidas, solemos o suelen disfrutar: el arte. El arte, esta expresión magnífica del ser humano, esta expresión que suele, se decía, dicen algunos bates, algunos poetas, que suele ser una de las expresiones divinas manifestadas en la tierra, en el ser humano. El arte es el tema que nos convoca el día de hoy y para ello vamos a conversar con Alexander Arone. Él es artista de teatro y narración sobre arte y desarrollo humano, porque Alexander ha desarrollado una carrera, hace poco está acá en Huaraz, pero ha desarrollado una carrera en todo lo que es el tema de narración, cuentacuentos, en todo lo que es el tema, además, terapéutico del arte, ¿verdad, Alexander? Sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Buenas, ¿cómo estás, Ernier? Gracias por la invitación. Es cierto, es un tema que nos apasiona mutuamente, ¿no? Quizá desde antes de que nos adentráramos en este mundo del arte. Mi persona viene haciendo este trabajo, bueno, yo no soy de aquí, de Huaraz, soy de Ayacucho, una tierra histórica por muchos motivos, aquellos que duele recordar y aquellos que nos emociona también recordar. El arte, pues, nos ha servido de mucho a nosotros. Yo personalmente tengo una formación académica de ciencias de la comunicación, comunicador, colegas como tú, y por la vida, por los gustos que uno opta tomar en su camino de vida, empezamos a hacer música desde pequeños, luego nuestro contacto con el arte hace más de 10 años, en el teatro específicamente, y encontramos una riqueza tremenda. Decimos siempre que a veces el arte solo se utiliza como un elemento distractivo, de puro entretenimiento, que se utiliza por fechas específicas en instituciones, en colegios, en cualquier sitio, pero no se le encuentra el valor real como un proceso abierto, más que solo un espectáculo para ver unos cuantos minutos. Porque el arte es un camino de desarrollo humano, ¿verdad, Alexander? Exacto. Es un camino, es una ruta, es un horizonte, es una vía, digamos, para que el ser humano desarrolle como persona, como ser humano, e incluso en los niveles más elevados desarrolle interiormente muy fuertemente, ¿no? Exacto, porque justo hoy día hablábamos con chicos de un colegio aquí de Huaraz y nos hacían esa consulta, bueno, y que si en el taller que nosotros vamos a brindar en esta institución se va a buscar formar actores y actrices, pues no es básicamente nuestro objetivo. Tenemos una frase en nuestro grupo, que es el grupo Estirpe Teatro de Ayacucho, y nuestro proyecto Laboratorio Quinto, con el cual hacemos cuentos, títeres. La frase dice primero el hombre, luego el actor, después la técnica, último el acto. Así que nosotros, desde que nacimos hace casi 11 años ya, desde el 2002 como Estirpe Teatro, tenemos esa visión de enfocarnos más en el proceso, en el desarrollo de la persona, cómo viene al taller o al grupo, se acerca para nosotros, para hacer los trabajos o simplemente para apreciar, y luego cómo se va adentrando y qué va encontrando en esa persona en todo el proceso, a través, claro, de los ejercicios, de los juegos, que en un inicio tienen un tono más de despertar aquello que está dormido en nosotros. Claro, porque ustedes, digamos, con lo que tú me has dicho, esos cuatro pasos, estás escribiendo un proceso de desarrollo, ¿no? Que, digamos, si empiezas en el hombre, pues es el hombre con sus fuerzas latentes, con sus fuerzas magníficas interiores que tiene, ¿no? Claro, con toda aquella, hasta esa sabiduría y esa vitalidad nata que tenemos desde que venimos al mundo, desde el primer respiro que damos, el primer sonido que emitimos, y luego cuando el cuerpo empieza a moverse libremente cuando somos niños, pero poco a poco esa naturalidad, esa libertad se va apagando por todo el proceso que cada uno tiene, obviamente. Socialización, básicamente. Socialización o esquematización dentro de la sociedad, ¿no? Que no te debes comportar así porque un adulto no se comporta así, no te debes comportar así porque una señorita, una mujer no se comporta así. Ya nos van esquematizando y limitando nuestras habilidades, nuestras posibilidades y mucho más nuestras fortalezas, ¿no? Es un problema, ¿no? Pues yo veía, por ejemplo, hace poco, en Facebook, si no me equivoco, veía una página que había una imagen de dos padres cortándole las alas al niño. Y decía, ¿no? Que es en el hogar cuando se empiezan a cortar esas maravillosas alas que tienen los niños para ser diferentes, para volar, para crear, para ser especiales, ¿no? Lamentablemente sí, ¿eh? Es una realidad, es una ¿no? realidad. Es una realidad, digamos, sea por ignorancia, en el sentido de ignorar
otras perspectivas, digamos, de educación, o sea por temor, o sea por complejos, o lo que sea, ¿no? Porque el hogar suele ser, yo tengo todavía mi maestro de Gestalt, yo soy psicoterapeuta Gestalt, te comenté en nuestra conversación anterior, en nuestra conversación previa, hace unos días, que nos decía, mi maestro de Gestalt, Felipe Yanacón, en tremenda eminencia en lo que es el conocimiento gestáltico, psicoterapéutico, decía, los padres, decía, esos padres, o esos te friegan, así que siempre, o te impulsan, pero los padres son decisivos para la vida. Eso es cierto, y no solo en la casa, sino también a veces en el colegio, la experiencia que tiene mi compañera del grupo también, que es artista plástico de formación, que en uno de los talleres que hacía, contaba a alguno de los niños que cuando pintaba libremente un paisaje, pintaba un árbol, y lo pintaba como el niño deseaba pintar, explorando con los colores, porque a esa temprana edad, 4, 5, 6 años, uno no sabe a ciencia cierta de que el árbol siempre va a ser verde, así con todos sus matices, pero verde. Pintaba marrón, color, y la profesora viene y le dice, no, ¿por qué haces eso? El árbol no es de ese color, el árbol es verde. Y ya, van cortando un poco más, ¿no? Y también cuando entrábamos ya, quizá de una manera más decidida en nuestros entrenamientos con los maestros que fuimos encontrando en el camino, porque en Ayacucho, de donde venimos, no hay una escuela de teatro, no hay una escuela donde uno pueda aprender artes escénicas, circo. Bueno, fuimos buscando maestros, encontramos, y bueno, nuestros maestros más cercanos, a quienes agradecemos siempre, es el Grupo Cultural Ibeachcani de Lima, y de ahí empezamos a conocer a otra gente, de Grupo Cuatro Tablas, Otin Teatro de Dinamarca, y entre tantos, en un taller alguien decía algo muy cierto: a veces hay que luchar con los demonios interiores, o los enemigos que uno tiene. Alguien decía, no, el enemigo es la sociedad. No. Bueno, sí es cierto, la sociedad, porque uno como artista no se puede desenvolver libremente y vivir de su arte, como deseamos hacer, en la sociedad. Ya, muy bien. Pero también hay otro enemigo. Quizá el primero es la casa misma. Porque cuando uno decide hacer arte así confesamente, dedicarse como su propio trabajo, siempre la familia va a poner un pero. ¿Pero cómo vas a vivir? Ya, muy bien, vas a tocar, vas a pintar, vas a actuar, vas a contar cuentos, pero ¿de qué vas a vivir? Aparte de eso, ¿qué más haces? Pero también ese es el otro enemigo. Y el otro enemigo quizá también es uno mismo. Esa confrontación que uno siempre tiene al momento de crear una obra, al momento de plantearse un espectáculo, o al momento de decidirse de que sí, de esto voy a hacer mi fuente de ingresos, mi propio trabajo, y ese es mi propio enemigo al que debo vencer, mi miedo interior, ¿no? Claro, los miedos, los temores, ¿no? Que son, digamos, los enemigos para todo, ¿no? Que nos frustran, que nos limitan y que nos reprimen increíblemente. Sí, es algo que en el camino, bueno, con distintas disciplinas nosotros, hablo desde la experiencia de teatro, que la vimos en nuestra persona, la sentimos y también la compartimos con los compañeros y los talleristas de las actividades que hacemos, que te ayuda a mirarte, es como ponerte un espejo frente, y no solo ver más allá de solo piel y huesos y músculos, sino ver quizá el alma misma, donde puedes encontrar por qué soy así, mis fortalezas, mis debilidades, y tratar de disciplinarte en eso, ¿no? Porque muchos decían que si te vas a dedicar al arte con una cuestión así de entretenimiento, de formación, bueno, entonces no estudies. A mí personalmente, en mi experiencia, me lo dijeron, ¿no? Bueno, si vas a caminar en zancos, vas a ponerte disfraces, vas a actuar, entonces ¿para qué estudias en la universidad? Pues error. Nos tocó hacer todo un trabajo de investigación, de observación exhaustiva, al momento de construir un personaje teatral. Tuvimos que aprender un poco de anatomía, porque mientras hacíamos ejercicios, muchos hemos sufrido de algunos dolores, y teníamos que conocer al 100% nuestro cuerpo para poder saber qué músculo podía hacer hasta qué tipo de actividades o qué movimientos. Tuvimos que estudiar nuestra voz para saber de respiración, de trabajo vocal, la mirada, la postura, la columna, reconocer cada vértebra, para también no esforzarnos tanto, ¿no? O sea, un artista también estudia, no solo su especialidad, sino quizás es una de las artes que te obliga a ser casi enciclopedista, para conocer un poco del mundo y de ti mismo también. Claro, pues es importante porque de alguna manera uno puede tener el talento, pero la excelencia se consigue con el estudio. ¿Y o sea, con la constancia? Los talentosos artistas, por ejemplo, del Renacimiento, han tenido maestros, todos han tenido maestros que los han conducido. Pueden tener un talento descollante, un talento
abundante que se les sale por el cuerpo, por los poros, pero necesitan guías, pues, ¿no? Necesitan estudiar. Sí, y muchas veces es guías que te ayudan en las cosas más esenciales de la vida. Hay una experiencia de Peter Brook, uno de los también maestros mundiales de teatro, asistente personal de Stanislavski, uno de los otros grandes maestros de teatro. Vamos a conversar un poquito más de este tema Stanislavski, que a mí me interesa mucho. Yo te comentaré en el siguiente bloque, te doy un pequeño alcance ahora. También estudié teatro y también he hecho teatro. Y sí. Stanislavski era uno de nuestros referentes. Por ejemplo, vamos a conversar a fondo de ese tema Stanislavski y esa maestría que hay. Vamos a hacerlo en una pausa comercial, amigos, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos conversando con Alexander Arones sobre arte y desarrollo humano aquí en Paradigmas. Alex, habías mencionado a Stanislavski, a Peter Brook. Sí, justo una de las experiencias de este maestro en la que leíamos que, bueno, Peter Brook, cuando inició haciendo su trabajo en su país, en Inglaterra, era talentoso por naturaleza. Los trabajos escénicos, corporales, actorales que hacía eran muy aplaudidos y reconocidos por sus compañeros de estudio. Y pues él decidió experimentar con Stanislavski y se fue a su escuela. Y cuando estuvo en la escuela, Stanislavski lo trató, digamos, como quizá el peor alumno que tenía. Y entró él en un cuestionamiento tremendo porque en los ejercicios que le planteaban, que era básicamente el ejercicio de crear una acción con un personaje específico, muchos de sus estudiantes, compañeros de clase, lo hacían rápido y Stanislavski, el maestro, les daba un sí inmediato, pero a él le ponía muchas trabas. Él se esforzaba creando, pero él le ponía siempre trabas. No estuvo tan bueno. Tanto que él empezó a cuestionarse mucho de su trabajo y pensaba que estaba haciendo todo mal y que no servía. Y en una de esas se le acercó ya casi como de manera íntima, tomando café el maestro, y le dice, bueno, tu trabajo es pésimo. Así le dijo, pésimo. Y quizá fue una de las frases que lo marcó eternamente. Pero como todos los grandes maestros, cada cosa, cada palabra que dicen, eso corresponde a una causa, un porqué. Claro, así es. El porqué era sencillamente ya que tenía que trabajar en él lo más esencial, quizá la humildad, la capacidad de confrontar muchos nos en su vida para poder hacerse fuerte, para poder empezar a trabajar desde abajo interiormente. Porque un maestro suele ser pues también, digamos, internamente actuar como un filósofo, actuar como un padre a veces, ser hasta un psicoterapeuta, ¿no? Exacto. O sea, sí, muchas cosas un maestro. Porque muchas veces cuando se trabaja en los talleres de arte, que apuntan a formar personas, alguien tiene logros y rápidamente lo que se alimenta es el ego. Y eso, trabajar en el mundo o trabajar en el tiempo, mientras más aplausos recibes, tu ego se engorda cada vez más, y de veras lidiar con eso es muy... Es todo un riesgo, cuando es un lobo al acecho todo el tiempo. Y al final menosprecias quizá tu origen y tu identidad propia, desconoces a ti mismo, te desconoces, dices, bueno, ya, asumes otra identidad, ya no la que fuiste originalmente, y quizá por eso también le tocó vivir esa experiencia a Peter Brook, que nos hizo pensar mucho en lo que también nosotros hemos estado viviendo en este tiempo, ¿no? Está bien que recibas aplausos, bien que te reconozcan en la calle, en todo sitio, pero primero es la persona. Pero una de las cosas particulares del arte que hacen ustedes, Alex, es el tema de que está, digamos, dirigido, y lo habías mencionado con esta analogía o con esta experiencia del colegio, está dirigido no a formar, digamos, profesionales de la actuación en todo caso, sino básicamente a través del arte a mejorar, a formar seres humanos, a descubrir talentos, digamos, y ahí está pues el tema del desarrollo humano fundamental. ¿Cómo así nace esto? ¿Cómo es que, digamos, este es el centro del trabajo de ustedes? Pues quizá en lo personal y en el trabajo de grupo, partiendo de que nunca nos pusimos a conceptualizar las cosas que hacíamos en nuestros talleres con los maestros,
Incluso ellos nunca nos decían, apunten cada ejercicio, escriban todo el proceso del día o 2, 3 días o toda la semana de talleres. Lo hicimos intuitivamente porque queríamos recordar, ya que como no teníamos escuela, como te mencionaba, queríamos recordar esos ejercicios. Y en el tiempo cada uno fue encontrando sus porqués, cada integrante de Estirpe y del Laboratorio Quinto. En lo personal, en el 2006 me llamaron para un trabajo en una ONG ahí en Ayacucho y empezamos a hacer un trabajo de desarrollo de habilidades sociales en niños, adolescentes, docentes y padres y madres de familia, en una zona, en un distrito que es urbano rural en Ayacucho que se llama Carmen Alto. Y bueno, me estuve encargado de diseñar todo el plan de desarrollo y pues en contacto con psicólogos encontrábamos que muchas de las herramientas que ellos utilizaban en sus terapias personales eran ejercicios que nosotros los hacíamos pero de un trabajo de formación actoral. Y empezamos a encontrar que tantos ejercicios, tantas cosas que habíamos trabajado en nosotros mismos tenía un concepto, tenía un nombre que ya le habían puesto los estudiosos y tenían toda una definición que intuitivamente quizá la fuimos formando en nosotros. Digamos, desarrollando en la práctica. Exacto, nuestra experiencia saltó de la práctica al papel. Claro. Pero luego fuimos adaptándonos, se adaptó tan bien que funcionó muy interesante. Hicimos trabajos de autoestima con ejercicios y juegos, donde los niños, los grandes, incluso los papás se reconocían a sí mismos. Trabajamos sobre autovaloración, manejo de emociones, control de ira, resolución de conflictos, que es algo permanente si se trabaja en grupos que tienen que tomar decisiones. Fue muy, muy rico ese trabajo. Y encontrábamos entonces ahí que el arte no solo es distracción, es formación también. Porque si uno entra, digamos, eso en cuestión de talleres, ¿no? Si uno entra a unos talleres que tienen un enfoque como el que planteamos nosotros de desarrollo humano, pues puedes encontrar todas esas riquezas. Y lo que nos importa más a nosotros es el proceso. No nos importa mucho el que la obra final sea una obra comparable con las de Hollywood o de los grandes teatros del mundo, sino la obra que es el resultado del proceso de reconocimiento y de trabajo grupal. Porque digamos, el fin no es la obra, sino el fin es el proceso, ¿verdad? El desarrollo, el crecimiento humano. Sí, lamentablemente no es tan entendido esa propuesta, ya que si se trabaja con niños o en instituciones educativas, casi siempre se toma valor a que, la presentación final sea aquello que impacte totalmente, donde hay colores, escenografía, disfraces, zancos, música, genial, pero no se toma mucho valor al proceso en sí, ¿no? Entonces me has mencionado el tema, una relación que hay, por ejemplo, entre la psicología y en las técnicas, ¿no? Yo te comento, por ejemplo, en la psicoterapia Gestalt, nosotros bailábamos, digamos, y bailamos en grupo. Usualmente en nuestras reuniones, en las que, bueno, mientras me estaba formando, se suele bailar. ¿Por qué? Porque tienes que liberar a tu niño interior. Y cuando liberas a tu niño interior, digamos, tú puedes ser lo espontáneo que puedes ser. Y en la terapia Gestalt, por ejemplo, se manifiesta que todo lo que se hace en el grupo Gestalt no sale del grupo Gestalt. Yo te puedo mencionar las cosas generales, la técnica, te puedo mencionar a las personas, pero uno se libera, es una cosa maravillosa porque usamos justamente técnicas lúdicas, técnicas del arte, dibujo, proyección, imaginación, psicodrama. Claro. Entonces están muy relacionados, ¿no? Las técnicas con las técnicas artísticas. Es cierto, porque bueno, a estas alturas del mundo creer que uno ha inventado algo es casi imposible, claro. Porque nosotros hacíamos, como te mencionaba, leíamos libros de los grandes maestros, Stanislavski, Grotowski, Eugenio Barba, Miguel Rubio, y planteábamos algunos ejercicios en base a ello. Y luego en los encuentros, ya en los encuentros nacionales, en las muestras internacionales, en los talleres, algún maestro venía y planteaba hacer un ejercicio y decíamos, eso nosotros lo hacíamos. Y creíamos que lo habíamos inventado. Pues creemos que la sabiduría es tan colectiva. Claro, es colectiva, justamente. Has dado el clavo, porque le llaman digamos, en la física cuántica es este campo colectivo de conciencia que está ahí flotando. Hay experimentos en física cuántica, por ejemplo, que se han hecho con monos, que un mono en una isla aislada o un conjunto de monos aprendían un comportamiento, y ese comportamiento en otro lugar donde no tenía contacto con ese mono porque estaban aislados, claro, y siempre lo estuvieron, se aprendía por la propia especie. Es como si el conocimiento flotara en el universo. Y tiene que ver con temas profundos, tiene que ver con temas esotéricos, incluso los archivos akáshicos, le llaman los archivos de conocimiento, pero es una cosa maravillosa, ¿no? Es que está ahí. Creemos también que es un tema hasta genético, porque
el hombre nace para moverse, para socializar, para hablar, para hacer cosas con su cuerpo también. Y eso se comparte en muchos lugares. En el circo se puede apreciar. Vemos en el famoso Circo del Sol, el Circo du Soleil. Cirque du Soleil, una maravilla espectáculo realmente. Sí, es increíble como ver que tantas disciplinas de gimnasia y cosas tan extraordinarias que hace el hombre en China, en Rusia, en Brasil, en todos sitios, comparten lo mismo. La utilidad del cuerpo para hacer cosas tan virtuosas que uno se queda fascinado totalmente. Ese tema justamente, el tema de las herramientas, el cuerpo, la voz y todo lo que se usa, digamos, en este consenso, en esta comunidad humana que somos todos en cualquier lugar del mundo. Vamos a examinar un poquito más a Alex en nuestro siguiente bloque comercial, amigos, al cual entramos a continuación. Arte y desarrollo humano es el tema que nos convoca. El día de hoy pues, estamos conversando con Alexander Arone, artista de narración y de teatro. Alex, algunas técnicas. Ustedes desarrollan bastante el cuentacuentos, pero el cuentacuentos, digamos, como muchas técnicas de teatro, requiere pues de algunas herramientas físicas, digamos. Me refiero a movimiento, narración, voz, etcétera. Explícanos un poquito cómo es este universo de las técnicas y las herramientas y las disciplinas, en todo caso, que se desarrollan desde tu área. Bueno, nosotros no somos gurús, no somos como los yachapacus, que serían en nuestro quechua yacuchano los sabelotodos, pero sí es cierto que cada uno, como en la vida es natural, escoge la tendencia y la técnica que desearía utilizar. Algunos ya llegaron a clasificar a los cuentacuentos como los cuenteros, los narradores orales puros, y los narradores escénicos. Sirve un poco esa definición que personalmente no comparto tanto, pero para poder diferenciar. Cuentacuentos se ha visto desde teatro y cuentacuentos han estado muy relacionados, pero ya se han empezado a separar. Digamos, el narrador escénico es aquel que teatraliza un cuento. Digamos, estoy contando una historia y opto por un disfraz, una máscara, o en sí representar la historia en sí, como teatralizar un cuento. ¿Como si fuera unipersonal más o menos? O tal vez entre dos, entre tres, o en un colectivo, ¿no? Ya. Y el narrador oral puro es aquel que utiliza como única herramienta su voz y todas las posibilidades que tiene con él. Solo nada más que la voz. Tal vez no incluye ni instrumentos musicales. Únicamente la voz. La voz con algunos gestos, obviamente, propios de una persona. Y la otra tendencia, los cuenteros, son aquellos más híbridos, de mucho gusto por tantos que hacen cuentos, porque pueden optar por teatralizar un poco un fragmento de la historia, utilizar la voz pura para otra, o solo toda una historia con la voz pura, con una canción, un instrumento que desea incluir, y pues como un poco más libres, ¿no? Nosotros tenemos una formación básicamente teatral, escénica, actoral, y por ello no nos rehusamos a utilizar todo lo que hemos aprendido. Todos los recursos. Todos los recursos, ¿no? Bueno, hay chicos en nuestro grupo, en el Laboratorio Quintu, que hacen música, y pues ellos, digamos, no cuentan directamente, pero sí nos hacen acompañamiento musical, y con ellos también tocamos algunas canciones, parte de las historias, dentro o fuera de las mismas. No creemos que haya una fórmula exacta, porque fue lo mismo que le preguntamos a algunos narradores en algún festival, el Déjame que te cuente, del 2008, que se hizo también allá en Ayacucho. Le preguntamos qué diferencia hay entre contar una historia y narrar una historia. Nos decía, la única diferencia es que la encuentras con nombres distintos en el diccionario, ¿no? Porque es básicamente lo mismo. Ahora, lo que sí es, lo que marca la diferencia, para que uno pueda percibir, incluso ser más honesto cuando cuenta, es que uno encuentre su porqué. ¿Por qué quiero contar? ¿Por qué quiero contar esta historia de amor, esta historia de terror, esta historia que no pertenece a mi país, sino quizá de Francia, de Inglaterra, historias de princesas y de reyes? ¿Por qué quiero contar esa historia? Cada uno la encuentra, y justo hablábamos hoy día en el grupo sobre eso, ¿no? Personalmente me gusta una historia que la vamos a contar dentro de poco, porque a mí me hace reír esa historia.
Y cuando cuento esa historia, también me río contando esa historia, y quizá eso es lo que se contagia. La gente también capta, percibe, el público es tan sensible que percibe tu energía, percibe tu ánimo cuando vas contando o haciendo una acción, ¿no? Me gusta contar las historias de terror también porque me hacen sentir eso de levantar los pies cuando estás, o encogerte mientras la abuelita te contaba una historia en las noches de luces apagadas, para que vayas a tu cama o para que comas tu sopa. Como cuando eres niño, ¿no? Exacto. Claro. O sea, son cosas que uno de niño va revelando, y es lo maravilloso del arte y el teatro en especial, ¿no? Que uno se va desarrollando, va descubriendo o redescubriendo cosas infantiles suyas, ¿no? Que se van expresando a través del arte, los miedos primarios, digamos los enojos escondidos de niño, que por eso es una terapia también, pues, ¿no? Exacto, porque el cuerpo es básicamente como una esponja eterna. Hablamos también en teatro de nuestra memoria corporal, la memoria emotiva, la memoria corporal. Escuchas un sonido y te transporta a un tiempo tan distante que decías, wow, esto he vivido. Ese olorcito me hace recordar cómo cocinaba mi mamá. Esa palabra, wow, hace tanto que no me llamaban así. Creemos que todo eso que está impregnado en nosotros está siempre ahí, sino que, como decíamos al inicio, se reprime tanto por las cosas que tenemos que vivir a diario, por el trabajo, la familia o el qué dirán de la sociedad, que no somos tan libres de expresarnos, lo que no significa que vas a empezar a caminar libre, no transgredir las libertades de los demás, para nada, sino que seas sincero contigo mismo para que también a través de eso, como tú dices, sea una terapia de sentirte feliz, ¿no? Porque feliz no es que tengas la casa soñada con tantos pisos, tantos sirvientes, la piscina, los autos y todos los servicios. Ser feliz es, creo, como dice extrañamente un comercial de televisión, ¿cuántos abrazos recibes en el día? Claro, así es. Eso es como un motivo de éxito también, ¿no? Vaya, si mucha gente realmente me estima y me abraza con sinceridad, es porque algo estoy haciendo bien. Si no lo hacen o simplemente me saludan con temor o por simple compromiso, entonces hay algo también malo en mí, ¿no? Es como mirarte y creemos que el niño y niña interior no murió, sino simplemente lo hemos dejado dormido o simplemente lo negamos. Que es necesario redescubrirse, ¿no? Y usualmente el arte es, digamos, la disciplina por excelencia que redescubre este niño interior. Mira, en el conocimiento antiguo, en el conocimiento esotérico, el verdadero, no sé, el conocimiento esotérico profundo, aquel de los maestros, se dice que hay 4 caminos para la realización humana: la filosofía, la religión, la verdadera ciencia y el arte. Mira, son 4 pilares del gran conocimiento universal. Entonces el arte llega a ser una vía, y por eso es que a veces también, Alex, hay artistas que no entendemos, ¿no? Pero que tienen actitudes diferentes, que se han liberado tanto de ese inconsciente colectivo que aprisiona, que dicen, está medio loco, ¿no? Pero es que es sí mismo, ¿no? El mismo que salió y se liberó completamente a través del arte, ¿no? Sí, aunque a veces también es un riesgo, Einer. Sí, porque muchas veces se convierte en un disfraz de uno mismo para rehuir a lo que nos rodea, ¿no? Claro, eso es cuando el arte te aísla, ¿no? Que también es un riesgo, ¿no? Que ese es un riesgo, totalmente. Somos sociales o socializables por naturaleza, que escapar a eso es como escaparte a vivir o a tener una no vida. Claro. Y es mejor, creo, sabemos adaptarnos o empezar a dialogar con las personas. Es cierto que no vamos a caer bien al 100% de las personas, que nadie va, o el 100% no va a compatibilizar con nuestras ideas y comentarios y opiniones y modos de vida también. Y eso, digamos, es una norma, ¿no? Aparte de una norma para el éxito, es saber que va a haber un grupo que no te va a gustar, al cual tú no le vas a gustar. Eso siempre es así. Claro. ¿No? Porque estás haciendo cosas firmes, porque no hay nada, para mí, desde mi punto de vista, no hay nada peor que tratar de complacer a todo el mundo, ¿no? Y convertirte en una especie de camaleón, que eres de todo para todo el mundo y al final no eres nada para ti mismo, ¿no? Claro, es como tú dices, es ser muy hipócrita con uno mismo para caerle bien a todos, bueno, cada uno con los fines que busque, pero es mejor ser sincero. Si no me caes bien, bueno, entonces lo digo, simplemente tomo distancia y bien, no nos llevamos, nos encontramos. Si nos encontramos en una esquina, también no hay por qué agredirnos, sino simplemente es alguien más que pasó.
Tratando de ser asertivo siempre, ¿no? Sí. Saber que el otro ser humano merece el mismo respeto que tú mereces. Sí, conocerse también uno mismo y también tomar las decisiones que se deban tomar, ¿no? Conociéndose uno mismo. Es cierto, el arte nos libera bastante y también nos ayuda a encontrarnos y a trabajar nuestros extremos, porque nosotros utilizamos muchas herramientas en los trabajos con las personas, básicamente. Uno de los que libera tanto, o sea, genera bastante catarsis, es, digamos, el clown. Y el clown de las narices rojas, muy conocido en Perú por pataclown, pero hay muchas formas de clown también. ¿No? Sí, incluso los clowns de nariz negra, que son, digamos, es mi clown. Sí, medio malvadito, pero inocente. Eso te ayuda a hacer una catarsis y un catalizador para trabajar tu lado más activo. Pero en las artes plásticas, en las artes visuales, en la dibujo y pintura, por ejemplo, trabajas el lado más propio, interior. Y veíamos en los trabajos que muchos chicos que eran tímidos para el clown, en los trabajos de artes plásticas o de arte en reciclaje, tenían tal capacidad de concentración que sus trabajos, digamos, no demoraban mucho, pero lo hacían con tanta precisión que salían preciosos. Sea un dibujo, sea una manualidad, eran preciosos. Pero aquellos que tenían más habilidad para el clown, querían estar como nuevamente volver allá. No estar tanto en este espacio tan íntimo, sino volver a la... Ser más exteriores. Sí, volver al frenesí en sí, ¿no? Creemos que eso también es un riesgo, porque uno debe tratar de conocérselo en ambos extremos, porque es parte también del manejo de nuestras emociones. Claro, uno tiene que tratar de integrar también, ¿no? De integrar, digamos, ambos lados que lo tienen, ¿no? En la Gestalt es lo mismo. La Gestalt también, la Gestalt se basa, una de las fuentes es el budismo Zen, y entonces ahí hay una integración con esta famosa imagen del Tai Chi, del Yin y el Yang, claro. Integrar los dos polos, ¿no? O sea, si uno no está integrado como ser humano, uno es un ser humano incompleto, entonces. Y claro, como los ejercicios de Tai Chi que también mencionas de Yin Yang, cuando uno vivíamos esos ejercicios y planteábamos hacer ejercicios de respiración, muchos decían, oh, qué aburrido. Bueno, ahorita lo sientes aburrido, claro, por la edad que tienes quizá y por la forma de vida que has estado llevando hasta ahora, pero si lo seguimos haciendo por un tiempo, entonces vas a encontrar que los ejercicios de respiración incluso te pueden ayudar a sanarte de algunos males que tienes, ¿no? Estamos conversando, amigos, con Alex Sarone. Él es artista de teatro y narración. Alex, si nos permite, vamos a seguir conversando este interesante tema. Pero, amigos, vamos primero a una pausa comercial, luego de la cual volvemos inmediatamente. Arte y desarrollo humano es el tema que nos convoca el día de hoy, pero hoy estamos conversando con Alex Arone. Alex, el cuentacuentos, tú me mencionaste en algún momento, una conversación previa que tuvimos en tu casa, desayunando. Gracias por el desayuno que dieron. Una muy linda conversación que tuvimos. Pero mencionaste que apelaba un poco a la memoria colectiva. Es algo muy importante, porque los pueblos muchas veces suelen olvidar su historia, ¿no? Y su historia, a veces, la historia que registra, digamos, la historia misma, los historiadores, y la historia que registra el periodismo, porque también es otro registro de la historia, claro, no suele ser muy integrada, suele registrar solo los hechos externos, pero no suele registrar el alma colectiva. ¿Cómo ves tú este tema de la memoria colectiva, el arte al servicio de la historia de los pueblos y de los pueblos en general? Pues básicamente que a través de las distintas expresiones artísticas, música, danza, pintura, la literatura misma, los cuentos mismos, se puede conocer a una cultura, en parte o en su totalidad, ya dependiendo de cómo uno se adentre a percibir esas expresiones, ¿no? No existe en el mundo cultura que no tenga un mínimo de expresiones artísticas para hacerse notar o para contar su historia, que es básicamente eso, ¿no? Lo vemos en la danza, lo vemos en las canciones, lo escuchamos en las canciones, las oímos también en las historias y las vemos también en la pintura. Bueno, Ayacucho tiene la fama de ser como la capital de la artesanía. Entre tantos trabajos que se hace, uno de los que nos agrada mucho es las tablas de Sarwa, famosísimas ya quizá en todo el Perú. Tablas que originalmente registran la historia de una pareja que recién se casa
y que está escrita y dibujada en una tabla de eucalipto o de molle, una raja de tabla, y eso se escribe toda la historia de cómo se conocieron, ya dependiendo cómo el padrino del matrimonio encarga hacer eso. Y esa tabla originalmente la ponían en un lado de la casa, en la viga más fuerte, y ahora bueno, ya se venden con fines comerciales, con historias distintas, pero es como la historia de esta tabla de Sarwa, sobre la cual se han hecho numerosos estudios antropológicos para poder conocer la historia de este pueblo tan simpático que aún mantiene los ayllus, para conocer más o menos, como viendo que a través de sus expresiones ellos también se van diferenciando. Existe en el Sarwa un pueblo muy pequeño que está como a la mitad de un cerro, los Aujas y los Jollanas. Los Aujas están a la entrada del pueblo y tienen casas ya de material noble, y los Jollanas, que son los, digamos, los propios descendientes de Sarwa, los que han nacido ahí, hijos de todos de los anteriores sarwinos, y que incluso en su forma de vida, sus costumbres, permanece esa identidad en ellos. Eso para ver cómo la expresión, hasta los colores, dicen algo. Claro, sí. La vestimenta, uno puede identificar tal persona es de tal pueblo y tal persona está casada o esa está soltera. ¿Por qué? Por las flores que tienen en el sombrerito, ¿no? Esas expresiones creo que ayudan a permanecer la memoria colectiva de una comunidad, como decimos, para que no se pierda, para mantener aquello que es tan debatible, la identidad. Claro, porque es importante rescatarlo, ¿no? Porque claro, de alguna manera la globalización, la televisión hace que esto se vaya perdiendo y hace que seamos un poquito más uniformes, cuando en realidad lo maravilloso es ser diversos, ¿no? Múltiples, diferenciados. Y tampoco cerrarse a lo demás que existe en el mundo, ¿no? Hace poco conversábamos con un amigo aquí en Huaraz de que nos mencionaba que le extrañaba que en Ayacucho se hable más castellano y menos quechua, y que las personas, los jóvenes, ya tienen formas de hablar que incluso no corresponden a Ayacucho, sino quizá más a las zonas de Lima. Que es natural, porque el comercio hace que se relacionen tantas las personas, y ahora con la tecnología y la información tan rápida y tan al alcance de todos, hace que uno conozca mundos distintos, pero sin olvidar de dónde viene, quién es, de cuáles sus raíces, claro, culturales sobre todo, ¿no? Y familiares y todo eso. Como un ejemplo, veíamos con un amigo, conversábamos de que un niño, ¿cómo puede... un niño que está bailando en una fiesta patronal como la que vimos acá en el Señor de Mayo, él no entiende, digamos, lo que sucede. Para él simplemente es un día donde va a haber un montón de danzas, va a haber fuegos artificiales, va a escuchar mucha música, se va a fascinar con todo. Pero la pregunta nace, ¿el niño hará lo mismo cuando sea grande? ¿Bailará? ¿Contratará quizá una danza? ¿Asumirá el cargo del Señor de Mayo? Es la gran pregunta, ¿no? Nosotros creemos que sí, porque tan pequeño de 4 o 5 años como se ve bailando, quizá no está aprendiendo con palabras de manera tan racional como lo hacemos ya los mayores, sino lo está aprendiendo hasta celularmente, auditivamente, olfativamente y visualmente. Está aprendiendo y eso se le va interiorizando, que cuando crezca, pues sí lo va a hacer. Eso siempre y cuando, Alex, digamos, el muchacho en este proceso de socialización no considere que esa manifestación es inferior, ¿no?, a otra manifestación, porque ese es un gran problema. Y ¿no? Claro, y en eso ayudan mucho también la familia, los entornos inmediatos. El soporte, ¿no? El soporte social alrededor. ¿no? Los entornos inmediatos, el colegio, la familia, los medios de comunicación, todo. Es un trabajo, digamos, de perpetuación de la memoria interesante, y también los espacios donde esa persona, cuando crezca, este niño cuando crezca, pueda apreciar esas expresiones, ¿no? Si quizá ya no existen plazas donde bailar, pero sí auditorios y salas donde presentarse, y si no se aperturan esas para esas expresiones tan propias, entonces sí hay un riesgo de perder y de que la cultura se convierta en pequeñas burbujas donde el maestro o el grupo que sabe hacer tal tipo de arte no lo quiera compartir con otros porque lo van a malograr. Como dicen en Ayacucho, ¿no? Ya nos enseña mucho en Ayacucho el estilo ayacuchano del charango, que es propio y particular en el Perú. El charango mismo no es el mismo, es como una guitarra chiquita, con un sonido muy especial, con su toque particular. Ya no enseñan porque dicen, no, ¿por qué? Lo van a malograr. No, estos chicos ya no valoran mucho el charango ayacuchano, incluso el toque mismo de la guitarra ayacuchana. Todo eso lleva a ese riesgo de que quienes saben, quienes hacen, consideren que es un riesgo mostrar su arte porque lo van a vulgarizar tal vez, ¿no?
Claro, que siempre es un riesgo el hecho de compartir, pero también hay que asumir que la cultura es algo dinámico, ¿no? Algo que va cambiando, algo que se va modificando. Tú mencionabas en un momento, digamos, este concepto, y tengo entendido que lo ponías en cuestión también, de hablar del tema de la identidad como pura, porque ya no existe, pues, ¿no? O sea, ¿quién puede definir qué cosa es identidad, ¿no? Claro. O sea, digamos, el tema es cómo te sientes bien, creo yo, ¿no? O sea, eh, yo hablo un poco de quechua, he estado aprendiendo quechua en cachino, pero me gusta el jazz, por ejemplo, y me gusta la literatura latinoamericana, pero hay cosas que detesto la televisión de señal abierta. Entonces, si uno intentaría definir a un ser humano de su identidad, diría, ¿qué cosa es? Es un híbrido. Y me recuerdo un diplomado en Derechos Humanos que llevamos un proyecto hace varios años, mencionaba justamente el tema de qué es identidad. Claro. O sea, y en ese caso, ¿cómo hacemos que el arte rescate esa identidad o rescate esa memoria? Que es importante, pero suele ser cambiante, ¿no? Sí, creemos también que es importante conocer todos los procesos de vida que ha tenido un grupo cultural, una ciudad, un pueblo, una nación, ¿no? Que quizá se conozca aquellos que comenzaron a sembrar estos surcos para que de historia, ¿no? Porque también nos sirve el arte como historia. Claro, sí. En Ayacucho, el tema, bueno, por el que más se conoce a nuestro departamento es el tema de la violencia sociopolítica del 80 hasta el 2002, digo 92 o 95, ¿no? Y muchas de esas las historias que cuentan lo que sucedió no solo en la ciudad sino en la zona rural, la parte más dura, más difícil, no estaban en los huaynos ayacuchanos famosos, sino quizá en los ritmos más adentrados, en los pumpines, los chimaichas, los carnavales de cada lugar, donde cantan y cuentan a través de sus canciones lo que se vivió. Quizá por el tiempo, por el olvido, por creer que ya no van a suceder cosas similares, ya no se cantan, ya no se conocen. También sucede lo mismo con los pintores, con los escritores, ¿no? Se conoce que hay escuelas y tendencias o periodos en los que pintaban cuadros con tal temática. Ahora ya no mucho, ahora es como más retórica, la tardecita de andina, la callecita de antaño. Creemos que es un tema también de compromiso de los artistas. Tenemos sí culpa nosotros los artistas porque accedemos tan rápido a un mercado que quiere algo más digerible. Y eso también es culpa de todos los artistas, lo asumimos como creadores también nosotros, que si uno va a hacer caso al 100% al mercado, a lo que te pide simplemente bailar y divertirse rápidamente, hay un riesgo de que se pierda mucha expresión importante por conocer. Claro, y ese es un riesgo siempre. El mercado es importante, en tanto te puede definir ámbitos de expresión, de comercialización, pero es un peligro cuando el mercado es el que empieza a imponerse las normas, ¿no? Porque el mercado suele uniformizar. Alex, vamos a conversar de ese tema también, amigos, pero vamos a hablar de una pausa comercial a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Alex Arones sobre arte y desarrollo humano. En este último bloque ya, Alex, cuéntanos un poquito. Tú eres de Ayacucho, has venido acá a Huaraz, estás haciendo, digamos, empiezas en todo caso un recorrido en esta zona, un recorrido profesional, personal. Cuéntanos un poquito de la labor del Laboratorio Quintu y la tuya misma y las expectativas que tienen en nuestra región. Bueno, el Laboratorio Quintu, como te decíamos, Einer, es parte de un grupo más grande que es Estirpe Teatro. Como Estirpe ya tenemos 11 años de formación, una dinámica particular con el grupo, que es básicamente teatral, escénico, investigación, metodología y docencia en teatro. Nosotros, con mi compañera Ingrid y otros compañeros más allí en Ayacucho, decidimos formar el Laboratorio Quintu como un espacio de exploración abierta, donde no solo se experimente en teatro, sino también se puede hacer cuentos, títeres, arte en reciclaje, artes plásticas, construyendo una metodología particular, que es, podríamos resumirla como jugar, aprender y crear.
partimos de esos pilares para poder... Desde un concepto vivencial, de experiencia, ¿no? Exacto, de una vivencia donde la persona no solo entre, como te decíamos, a un taller donde va a salir el mejor pintor, el mejor teatrero, el mejor clown, el mejor titiritero, sino va a aprender muchas de esas cosas, pero el proceso es importante. Ese proyecto lo venimos trabajando desde hace 3 años ya, como Laboratorio Quintu, y hemos estado haciendo estos trabajos de cuentos básicamente con un afán de rescatar, revalorar y promover la tradición oral, porque a veces se menosprecia tantas disciplinas artísticas. Alguna vez nos dijeron en Ayacucho, pero ¿por qué los invitas a ellos si solo cuentan cuentos? Pero ¿por qué ellos si solo cuentan cuentos? Bueno, entonces podríamos decir, pero ¿por qué invitas a él si solo es un ingeniero? Una cosa así. O sea, ¿por qué menospreciar cualquier actividad? ¿Por qué a él si es un retablista, un artesano? Él tiene tanta sabiduría y tanta habilidad, tanto valor lo que hace, porque como conversábamos antes, lo que hace es preservar nuestra historia, nuestra memoria colectiva en su arte. En la tradición oral, quizá en todo el mundo, se encierra mucha de la sabiduría de las naciones. No tal vez a manera de parábolas o las famosas frases finales, donde digan, por eso pórtate bien, sino en toda la historia. Porque a través de los cuentos se enseña a valorar, a respetar a la naturaleza, a las personas, al mundo que nos rodea, a quererte a ti mismo, ¿no? Con ese afán creamos Laboratorio Quintu a partir de los cuentos, los títeres y todos los demás recursos para poder hacer estos trabajos de difusión. Aquí en Huaraz estamos recientemente haciendo difusión de lo que estamos trabajando nosotros. Por suerte ya tenemos algunos talleres ya pactados con instituciones educativas que han demostrado que apuestan por el arte no solo como un medio distractivo para el Día de la Madre, Día del Padre o para su aniversario, sino como un proceso formativo, y lindo sería que se incluya como parte de su currícula anual. Que debería hacerse, ¿no? Debería fortalecerse ese ámbito en los colegios, ¿no? Y curiosamente está normado por el Ministerio de Educación, pero no se tiene esa visión, ¿no? Pues es opción de cada institución, cada persona que lo lidera. Vamos a hacer esos talleres y también vamos a hacer presentaciones de cuentos aquí en Huaraz también, ¿no? La más cercana que tenemos, si me permites anunciarla, es el domingo 19 a las 5 de la tarde en el Teatrín de la Dirección Regional de Cultura, un espacio muy íntimo, muy bonito que lo hemos conocido. Va a ser un espectáculo que lo llamamos Rimaykuyaiki, que sería te estoy hablando, te estoy contando, donde se encierran cuentos no solo de Ayacucho, sino de la región andina, y en un segundo momento, cuentos del mundo en sí, ¿no? Cuentos generales, totales. Porque el ser humano es un ser universal, ¿no? El ser humano es, digamos, un ente que comparte emociones en todo el mundo, ¿no? O sea, un llanto chino es como un llanto huaracino, es como un llanto europeo, ¿no? Digamos, el ser humano siente, vive, aprecia, ama, siempre con la misma intensidad humana en cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro, uno de los cuentos que es incluso motivo de estudios antropológicos es el Pucu Pucu y el Gallo, que es un cuento que habla mucho de la intromisión o el contacto duro de dos culturas. Ajá, eso que puede haber sido, digamos, puede haber representado incluso nuestro contacto con las culturas externas y exteriores. Pero ese ya es un tema que da para mucho historia. Más, Alex. Ya estamos ya con el tiempo. Quiero agradecerte el haber estado el día de hoy. Estás ya un inicio de todo un proceso de desarrollo del Laboratorio Quintu y todas las artes que hacen ustedes acá en Ancash, en Huaraz y en todo el callejón de Huaylas. Ya quisiera tus últimas palabras, tus últimas reflexiones para cerrar el programa el día de hoy. Bueno, agradecerte por este espacio que increíblemente se ha ido volando y esperemos seguir conversando de tantas otras cosas. Esperemos también que la gente vaya al espectáculo que estamos haciendo y todos los planes que tenemos realizados o pensados hacer aquí en Huaraz se cumplan. Y recordar a las personas la famosa frase de muchos narradores de la India, que los cuentos no se han hecho para dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Qué linda frase. Y justamente con esa frase vamos a terminar el programa del día de hoy, Alex. Agradeciéndote nuevamente por haber estado con nosotros. Paradigmas es una ventana abierta con nuevos temas, con nuevos horizontes, con nuevos enfoques de la cultura, el arte, el quehacer humano en general, siempre con esa visión
de Paradigmas tan especial, tan particular, en la cual buscamos escarbar a fondo todos los procesos sociales y en general los procesos de desarrollo humano como el del día de hoy. Amigos, nada más por nuestra parte, como siempre recordarles el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com, y agradecer como siempre al equipo de producción que nos acompaña todas las semanas. Nada más por mi parte, y por supuesto agradecer la teleaudiencia de todos ustedes en todo nuestro queridísimo y hermoso Callejón de Huaylas. Será hasta nuestro próximo programa y hasta entonces.